A todos les damos una cordial bienvenida. Estamos en una nueva lección de egresados. El espacio que desde la Coordinación de Egresados de la Facultad de Minas tenemos disponible para juntar dos poblaciones. Uno, los egresados que ejercen en diferentes empresas públicas, privadas, nacionales o internacionales y que se conectan de nuevo con su universidad, entregándonos pues relatos inspiradores para estos futuros profesionales que son a su vez a quienes están dirigidas las lecciones y son estudiantes de diferentes carreras. Incluso a veces tenemos con nosotros estudiantes de otras facultades. No solo está abierto pues a la Facultad de Minas, sino que también asisten chicos y chicas de otras carreras de la facultad, pero sobre todo asisten quienes ya están como en ese momento de transición de la universidad al trabajo, ¿cierto? Ya sea en lo que se vayan a lo que se vayan a dedicar, pero ese momento en el que todos pasamos por hacernos preguntas sobre, bueno, ya tenemos esta profesión y ahora qué hacemos con ella, ¿no? ¿Qué hacemos con ella y cómo empezamos a desarrollar una vida alrededor de esta profesión? Y es por eso entonces que hoy justamente tenemos a Isabel Casasbuenas Cabezas. Isabel es egresada nuestra del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Creo que con esa inspiración que a su vez nos genera a muchos estudiantes el profesor Oscar Jaime, creo que tú eres de ese grupo donde él los inspira a irse a estudiar afuera, aprender mucho, pero aquí los volvemos a recibir en el país después con todos estos conocimientos para que nos ayuden a construir una sociedad diferente en Colombia. Entonces, Isabel, gracias por aceptar estar acá. Isabel, como decía, se fue a estudiar su maestría en la Universidad de Minas de Colorado y ahora se encuentra haciendo sus estudios de doctorado. Entonces, Isabel, bienvenida y de nuevo gracias por haber aceptado esta invitación. Como sabemos, pues este espacio es tuyo para que nos cuentes un poco ese relato de vida, incluso que a veces se construye incluso, como en el caso tuyo, antes de salir de la universidad. O sea, desde tu mismo proceso de cursar tu carrera, empezabas a hacer cosas diferentes a lo tradicional de los estudiantes. Entonces, desde ahí arranca tu historia y los chicos pues van a estar acá muy atentos para estar tomando nota de esas preguntas que te quieran hacer ya en el momento en que abramos la conversación. Bienvenida de nuevo, Isabel. Claro que sí, bueno, muchas gracias primero que todo pues por la invitación. Para mí siempre es un placer volver a mi casa, que es la universidad, y siempre me gusta participar en cualquier tipo de eventos y sobre todo si puedo contribuir de una u otra forma con todo lo que recibí mientras fui estudiante pues de pregrado, pero siempre llevo la nacional en mi corazón y con el lema en alto de trabajo y rectitud. Entonces, pues un placer estar acá. Bueno, ¿yo qué les puedo contar? Bueno, mi nombre es Isabel Casasbuenas, como Liliana lo dijo, soy ingeniera de Minas y Metalurgia, graduada en el año 2018 y inicié mis estudios de maestría en Colorado School of Mines, pero como Liliana lo decía, todo se remonta desde antes, o sea, fue un proceso que empezó, yo creo que desde el sexto semestre. Eh, Puedo decir que fui una persona bastante activa cuando fui estudiante de pregrado. Participé en diferentes capítulos estudiantiles y creo que esos capítulos fueron los que me dieron las bases y las herramientas para estar donde estoy ahora. Hice parte pues, del capítulo de la SME, que es la Sociedad de Ingenieros de Minas y Metalurgia. Pues es una comunidad internacional que pues cada universidad tiene su capítulo estudiantil y realiza como las diferentes actividades. Y también hice parte de la SEC, que es la Sociedad de Geólogos Economistas. Siempre he tenido una gran pasión por la geología y también hice parte pues de este capítulo queriendo sobre todo pues aprender un poco más de geología y conocer otros aspectos que tal vez en las aulas de clases pues no nos enseñan a profundidad, pero pues que igual era una gran pasión. Entonces creo que ahí empiezo un poco
De mis actividades extracurriculares, con estos 2 capítulos estudiantiles, estaba como en quinto, sexto semestre cuando empecé a ser parte de ellos, y los capítulos me brindaron precisamente eso, conocer un poco más allá de ese mundo de la universidad, salir un poco de la burbuja, tener conexiones con gente de la industria, poder hablar con ellos, escuchar experiencias de ellos y irme como encaminando en cierto perfil profesional, que era lo que me gustaba. Y como pues el título de la charla lo decía, siempre han sido los aspectos sociales y ambientales pues muy enfocados a la parte pues de la minería. Siempre ha sido ese como el enfoque que he tenido y que he seguido. Con estos capítulos, pues llegué de la mano a trabajar con 2 profesores a los cuales admiro y les debo a ambos muchísimo. Uno, Liliana lo mencionó, es el profesor Oscar Jaime, que inclusive fue mi director de tesis de pregrado, y el profesor Osvaldo Ordóñez, que es el director del grupo GEMA de la Universidad Nacional. Con él tuve la oportunidad, con Osvaldo tuve la oportunidad de trabajar en el grupo GEMA siendo estudiante. Aprendí también muchísimo, participé en varios proyectos de extensión, apoyé a diferentes profesionales en estos proyectos de extensión, y GEMA también es mi casa y es un grupo al que le debo también gran parte de lo que soy ahora y pues de lo que he podido lograr hasta el momento. Trabajando con Oscar Jaime, con Osvaldo, me metí mucho en el mundo de la minería artesanal y de pequeña escala, que fue básicamente, ese fue mi tema de investigación de la maestría, pero gracias a ellos pues entré como un poco en un tema algo diferente, ¿no? Hablo, no sé si los que están participando o están aquí son todos ingenieros de minas, pero de pronto si hay alguien que no lo No, son. eh, hay de todas las profesiones bueno. y puede que incluso también tengamos no ingenieros acá. Bueno. Ok, listo. Entonces, bueno, digamos que dentro de la carrera generalmente, o esta era la percepción o la visión que era en ese entonces, muchos soñábamos como, no, nos vamos a graduar, vamos a ir a trabajar en las empresas grandes, hacer trabajos pues muy técnicos. Sin embargo, siento que nunca se habló mucho del todo el trabajo que lleva por delante trabajar con los pequeños mineros y de lo mucho que se puede contribuir a las labores que ellos realizan. Entonces, entrar en este mundo para mí fue realmente una pasión muy grande, porque descubrí no solamente de que era ese gusto por la parte técnica y pues por el gusto de las actividades mineras, sino ese gusto de interactuar con las comunidades, de hablar con las personas, de escuchar sus problemas, de saber qué es lo que les pasa, y pues cómo esto se vuelve toda una dinámica y todo está tan relacionado que al final genera una consecuencia, algunos impactos no solamente sociales, sino también ambientales. Entonces, digamos que trabajando de la mano, pues como lo decía, con Oscar y con Osvaldo, conocí este mundo y fue como que me fui encontrando esta pasión que me llevó pues a hacer mi maestría. ¿Cómo llegué a la maestría? Bueno, eso fue, yo creo que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida y uno tiene que estar listo y aprovecharlas. Una invitación del profesor Oscar Jaime a una salida de campo. Yo tenía buen manejo del inglés y me dijo, mira, vienen unos profesores de Colorado, necesito que si puedes, si tienes el tiempo, nos acompañes a una salida de campo. Va a ser una salida de una semana y básicamente quiero que acompañes a unas profesoras porque no manejan muy bien el inglés, y pues vos sos ingeniera de minas, ya conoces todo el tema de la minería artesanal, lo ideal es que les expliques, pueda servir de traductora o de intérprete para que ellos conozcan un poco más de cómo se maneja el sector, porque pues es un sector que cambia en diferentes países, no es igual la minería en Perú como es la minería acá en Colombia, como puede ser la minería en Estados Unidos. Entonces como que les des un poco esa perspectiva y ese conocimiento, y así fue. Entonces, obviamente, pues eso requería organizar mis clases, organizar trabajos, organizar exámenes para poder tener la disponibilidad y asistir a esta salida de campo. Y justo en esa salida de campo, pues una de las personas a las que serví pues como de traductora es quien sería más adelante mi directora de tesis de maestría. Ella, después de un tiempo de esta salida, no se pasó creo que un año o unos 6 meses, me escribió como, Isabel, mira, me sentí pues muy cómoda contigo, me acabo de ganar este proyecto, vos conoces mucho del tema, es un proyecto que se va a desarrollar entre Perú y Colombia, quisiera saber si de pronto estarías interesado en hacer parte de mi grupo de investigación. Y pues obviamente, ¿quién dice que no ante semejante oportunidad? Y pues, yo le dije, sí, me interesa muchísimo, pero pues
ella fue un poco vaga al inicio, me dijo como, bueno, aplica a la universidad, o sea, no te prometo nada, todas tus responsabilidades están en aplicar a la universidad, si pasas, ahí ya podemos como entrar a dialogar. Isabel, te hago una Efectivamente, pregunta ahí, claro perdón, que te sí. interrumpo. Me En pueden ese interrumpir en momento, cualquier momento, no se gracias. preocupen. En ese momento que esta profesora de la Universidad de Colorado te invita, ¿ya te habías graduado o en qué No, estabas tú? No, yo estabas estaba todavía. justamente en ese último semestre, o sea, la invitación me llegó como en noviembre del 2017, estaba finalizando mis últimas materias y la aplicación se cerraba el 1 de marzo. ¿Y Ella qué me había hecho la... pasaba? Perdóname, una pregunta. ¿Qué Dale. pasaba en ese momento contigo? ¿Habías tomado la decisión de hacer una práctica o tu TDG fue por el lado de investigación? Porque, ¿cómo resolví Bueno, ese asunto también? bueno, digamos que yo tenía muy claro mi tesis de pregrado. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Corea del Sur y allá hice una investigación en un tema que se llama biolixiviación. Básicamente consiste en recuperar ciertos metales utilizando bacterias. En Corea tuve la oportunidad de hacer esta investigación, volví a Colombia, escribí toda mi tesis, terminé pues como de culminar las materias que tenía pendientes y esa experiencia pues en Corea me había brindado una idea clara de que a mí me gustaba la investigación y que Ok. yo quería seguir como por la academia, al menos una maestría hasta ese momento. Sin embargo, pues era una idea, era un proyecto a largo plazo, no era algo que yo tenía como decir me voy a graduar y lo voy a hacer inmediatamente, no. Inicialmente mi plan era voy a graduarme, yo estaba trabajando en GEMA, quiero seguir en GEMA, me gustan los proyectos de extensión, la parte de consultoría, quería trabajar por un tiempo, si me salía algún trabajo externo con alguna otra compañía, mi periodo, como yo le decía en ese momento, iba a ser de un año trabajar y ahí sí mirar posibilidades de una maestría. Sin embargo, sí estaba ya en mi cabeza claro que, bueno, yo quiero hacer una maestría en un corto, largo plazo, por decirlo así. Ok. Y como continuando con tu pregunta, cuando me llegó la invitación, pues yo estaba en mi último semestre y como te decía, en mi cabeza estaba ese plan que te digo, no, pues me gradúo en abril, voy a trabajar un año y ya ahí empiezo a ver oportunidades. Pero cuando esta invitación llega en noviembre del 2017, pues, o sea, era una invitación como no sé, el sueño de cualquier estudiante de minería, porque pues Colorado School of Mines es como el Harvard de Para los los ingenieros de mineros. minas, exactamente. Entonces, pues como que semejante oportunidad llegue y pues Y sin no, buscarla, no ¿no? voy a decir que Casi. sin buscarla, porque pues digamos que cada paso, cada proyecto en lo que participaba me llevó a eso, pero pues en realidad sí, no fue como que yo aplicara por mi voluntad a la universidad o como, no, bueno, no, por mi voluntad suena feo, ¿no? Pero como por mi propio interés o la propia, no sé, No, libre no, albedrío en lo ese voy a momento no hacer. lo tenías como una prioridad en ese camino, lo tenías para un poco más mediano plazo. Exactamente, Pero, exactamente. pero digamos que y me parece muy interesante que me hubieras hecho caer en la cuenta de que no es que no lo estuvieras buscando, sí porque cada paso que diste, tu estudio de inglés, participar en esos grupos estudiantiles, todo tu activismo, tu tesis, todo eso era la sumatoria de muchas cosas que te Ujú. condujeron allá. Si eso no lo hubieras hecho, a lo mejor esta oportunidad tampoco se hubiese dado, ¿no? Posiblemente. Yo sí creo que muchos de los pasos que di previamente me fueron llevando a ese camino y por lo menos lo mismo que dices, si yo no hubiera trabajado con Osvaldo, que fue, y con Oscar, con quien tú decía, de conocer la minería artesanal y de pequeña escala, o si por lo menos con Oscar no hubiera tenido como esa afinidad y entonces sí, todos esos pequeños pasos yo siento que nos llevan a esas pequeñas oportunidades que se van apareciendo en el camino. Muy bien. Bueno, entonces Eh, continuemos con tu relato. Entonces te llamó la profe y aplicaste. bueno, la profe me escribió, ya me dijo, aplica a la universidad y pues si pasas, ahí vemos qué pasa, o sea, sin ninguna promesa, era como, bueno, yo te quiero en mi grupo, pero Pero haga las vos tenés cosas que hacer bien. como Sí, todo, sí. exacto, vos tenés que hacer todo el proceso. Entonces fue un proceso complejo porque eso fue en noviembre y yo tenía que presentar papeles el 1 de marzo. Me acuerdo mucho de esas fechas porque lo que fue diciembre y enero
fue presentar 2 exámenes de inglés que pues generalmente requieren tiempo prepararlos, que son el GRE y el TOEFL, o pues el requerimiento de inglés, y pues en realidad me tocó prepararlos en menos de mes y medio, y pues aquí además de que era la finalización del semestre, el grado, el trabajo, o sea, realmente el tiempo que quedó para preparar esos exámenes fue como muy poco. Yo pero decía, bueno, no, tengo que hacerlo, no voy a dejar pasar esta oportunidad, lo importante es dar lo mejor hasta el final y listo. Bueno, resulta que pasé a la universidad, y ya cuando pasé, pues la universidad me exigía como ciertos requerimientos, sobre todo de financiación, como que demostrar que cómo yo iba a pagar pues la maestría. Entonces yo ahí le escribí como, bueno, mira, yo ya pasé, pero obviamente pues yo no tengo la financiación pues para pagarla. Entonces me dijo, no, no te preocupes, el proyecto que yo quiero que hagas parte va a financiarte todo, ya con que hayas pasado ya es suficiente. Y así fue como que entré a ser parte del grupo de investigación de mi profesora, y empecé en agosto del 2018, empecé mi maestría. Entonces ya me fui para Estados Unidos, hice mi maestría. Mi tesis fue, como lo dije, minería artesanal y de pequeña escala, con un énfasis aquí en Colombia. Eh, la hice en 2 años. Yo me gradué en agosto del 2020, en plena pandemia. Y me quedé un tiempo trabajando después de que me gradué, en Estados Unidos, pues porque igual estaba en pandemia, no podía regresar a Colombia porque las fronteras estaban cerradas. Y en ese trabajo llegó otro profesor que había conocido incluso, desde el principio pues de la maestría, y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije, no, pues estoy trabajando, cositas pequeñas, porque pues por la pandemia, como se podrán imaginar, muchas posiciones quedaron canceladas, el trabajo estaba escaso, las minas seguían trabajando, pero practicantes o como personas nuevas no estaban aceptando. Yo le decía como, yo quiero seguir eso en el doctorado, pero quiero, el mismo encuentro cuando estaba terminando el pregrado, ¿no? Como yo sé que quiero hacer el doctorado, pero no lo quiero hacer ahorita. No todavía. Quiero trabajar un poco, quiero enfocarme, tengo proyectos personales. Y él me dijo, bueno, pues, o sea, a mí me gustaría que usted hiciera un doctorado conmigo, es un tema completamente diferente al que usted ha trabajado, pero si a usted le parece interesante, pues la invitación está abierta. Digamos que tuve como unos 4 meses para pensarlo. Es un tema que es un poco, como lo decía, completamente diferente, pero era algo que desde muy niña yo siempre había querido hacer, y que alguna vez, como que uno siendo, bueno, yo soy de Ibagué, ahí me faltó dar un poco ese contexto, es una ciudad pequeña al lado de la capital, pues uno nunca se imagina que va a poder llegar a estudiar algo relacionado con el espacio. Bueno, mi doctorado es un poco en minería espacial en este momento, entonces no tiene nada que ver con minería artesanal y de pequeña escala, pero era, o sea, las cosas con el espacio siempre me han llamado muchísimo la atención, siempre ha sido un hobby. Y pues lo que te decía, yo nunca me imaginé poder ligar mi carrera como con ese aspecto que puede ser interesante de una u otra forma. Entonces cuando él me dijo como la puerta está abierta, volvió a ocurrir lo mismo. Yo como, es que la oportunidad está, ¿cómo voy a decir que no? O sea, y otra vez, o sea, sin buscarla y sin realmente, estar como persiguiendo ese sueño, sino que llegó literal y me tocó la puerta. Entonces, después de mucho meditarlo, de hablarlo como con las personas más cercanas, ellos me dijeron como, o sea, ¿qué siente? O sea, siga lo que le diga su corazón, y pues ahí está. Y eso estoy haciendo en este momento. Justamente ahorita me voy para Japón a trabajar en un laboratorio que maneja un poco como con los robots en todo este aspecto pues de minería espacial. Entonces, en eso estoy. Esa ha Y sido mi vida un poco. para ti supongo, Isabel, el año pasado cuando esta científica colombiana participó en el tema de Marte, yo Sí, creo que ese es como tu referente también. sí, Cuéntanos un total, poco ahí total. qué sentiste, cómo ver que otra mujer también lo está haciendo en un poco la misma área. Cuéntanos un poco sobre eso. Es una inspiración muy grande. O sea, cuando yo vi lo de Diana Trujillo fue como, fue puchica, además de ser un orgullo gigante, es una inspiración porque pues ella llegó desde muy niña, y lo mismo, o sea, yo creo que nosotros, siendo colombianos,
un sueño que uno imagina, pero en realidad todo lo que requiere poder llegar hasta allá, uno lo ve como algo muy lejano. Y pues ya en el caso de ella, que ella trabaja para la NASA, que ya tiene a cargo pues como toda su misión y todo, es un referente gigante y se siente una emoción gigante y de totalmente un modelo a seguir. O sea, Claro. Diana es una persona realmente que yo admiro personalmente y que pues ojalá algún día pueda conocerla y decirle en persona que la admiro porque la historia de vida de ella es gigante y ha Es hecho hermoso, es muchísimas cosas apasionante. sí, con mucho Isabel, trabajo duro. Claro, dime. no, tú estabas porque, claro, literalmente pasaste de lo pequeño al universo, ¿cierto? O sea, Sí. pasaste de la minería artesanal por allá en un pueblito X, en el sureste antioqueño o donde sea, a pensar en la minería allá en lo más lejano, con la mayor sofisticación, con toda la sofisticación que, ¿cómo se dice? Sí, con los altos estándares, entonces pasaste de lo artesanal a la super tecnología. ¿Cómo eso conversa con este tema de conversación que pusimos sobre la mesa hoy? Es activismo social y ambiental desde la ingeniería de minas. ¿Cómo eso sigue siendo la misma pista o si te estás desviando o al contrario, ¿qué es lo que sientes? Y tu corazón también, ¿qué te está diciendo? Sí, Claro que sí. porque hay, bueno, adelante ahí y luego vamos con otra cosita que te quería Claro, decir. mira, digamos que un tema clave, tanto que es muy transversal desde cualquier aspecto de la minería, es la sostenibilidad. O sea, la minería tiene que ser sostenible en todos los aspectos, o sea, ya sea pequeña, mediana, gran escala. Y eso yo lo aprendí mucho trabajando pues en mi maestría de la parte pues con la minería artesanal y lo aprendí mucho con mi directora de maestría, que ella es antropóloga y tiene muy en cuenta la importancia de las comunidades y de toda la parte social. Digamos que a pesar de que, como tú lo digas, bueno, este tema de la minería espacial es un poco diferente, eso no va para nada desligado, porque totalmente tiene que ir acompañado de cómo se va a hacer y bajo qué estándar se va a hacer, y no se puede olvidar de que a pesar de que, bueno, estemos en la luna, un ejemplo que es un ambiente completamente vacío, no quiere decir que no vayamos a impactar, no quiere decir que no se vayan a generar impactos, que no vayan a hacer soluciones y que la gente que estamos aquí en la Tierra cuenta. Digamos que esta es como unas pocas de mis visiones que yo tengo sobre todo para mi tesis y es incluir un capítulo sobre la sostenibilidad de las actividades que se puedan realizar en la luna. Qué Eh, loco. Sí, porque pues va mucho de eso, o sea, mucha gente habla de que, bueno, será un negocio y se habla de algo muy visionario, pero en mi opinión personal siento que hay muchas cosas que no podemos cometer que no podemos olvidarnos de que hay cosas detrás y que nosotros como seres humanos ante cualquier actividad impactamos. Y es de empezar desde este momento de que no se ha desarrollado como tal, es empezar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a implementar? ¿Bajo qué estándares de seguridad? Obviamente tratando de evitar cualquier impacto y que pues igual no hay comunidades como tal que impactar, pero la comunidad más grande se queda acá en la tierra y cualquier actividad que se realice allá va Es a tener como los un ojos tema de de 7 millones de capitalizar, personas. perdóname, Isabel, es como capitalizar esos aprendizajes que hemos tenido desde la minería acá en la tierra, llevarlos allá y no cometer los mismos errores que en un momento dado cometimos. O sea, desde la misma Exactamente. planificación, hacerlo con conceptos de sostenibilidad claros. Ujú. Bueno, sí, Isabel. total. Es como poder manejar todo como tú lo decías, y esa es la visión que yo tengo, sobre todo es uno de los aportes que yo quiero dejar en mi pregrado, o sea, en mi posgrado, perdón, en el doctorado, y un capítulo de mi tesis precisamente quiero que sea eso. Todo lo que aprendí en mi maestría en todos los aspectos de sostenibilidad, ver cómo pueden ser aplicados en el futuro, pues, de las actividades que se vayan a realizar. Ujú. Y como siempre he dicho, a mí me gusta mucho sobre todo esta parte social y ambiental y que porque
sean actividades, sean espacios, eso no está relacionado, que no es todo lo contrario. Van completamente de la mano y se puede realmente ligar, sobre todo dependiendo pues del enfoque que se le dé. Entonces es como Muy el bien. plan, cómo nos va. Perfecto, excelente, muy apasionante. Isabel, cuéntanos un poco, quiero que profundices en ese tema de la importancia de las cosas curriculares que no se dan exactamente en el aula de clase, ¿cierto? Cuando tú Claro ya que sí. miras hacia atrás y ves esa participación tuya en en los capítulos estudiantiles, ¿qué hablarías de eso? Es decir, si tú volvieras, si vinieras a la universidad y tuvieras que cambiar cosas o tuvieras que darle estas lecciones justamente a los estudiantes en relación con no solo lo académico, sino esas otras cosas que se suceden en la universidad, ¿qué dirías? Siempre lo he dicho y se los comparto aún con los estudiantes con los que tengo, pues, en el capítulo, a pesar de que ya me gradué, lo sigo apoyando. Aún sigo muy activa con el capítulo, entonces lo mismo que les voy a decir, se los digo a ellos, es como nuestro deber como estudiantes es estudiar. Desde que tú ingresas a la Universidad Nacional, lo único que la universidad espera de ti es que tengas unas notas, independientemente si son 5 o son 3, pero ese es tu deber. Sacar notas y ver como todo el programa curricular, los 180 créditos que maneja cada programa. Pero realmente lo que a ti te hace diferente o te identifica es como qué haces por ti para crecer como profesional y qué puedes ofrecer diferente a los demás. Y creo que eso lo aprendí muy chiquita y era una de las cosas, de los beneficios que yo le veía a estar en los capítulos estudiantiles. Entonces, obviamente, en las materias, listo, uno ve muchos temas, pero hay temas que se quedan cortos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de paro, por metodologías de profesores, o sea, hay muchas variables que hacen que muchos temas uno no los pueda ver a profundidad, pero realmente es la pregunta, es usted se va a quedar como con ese tema básico que no puedes profundizar o qué va a hacer para, para lograr aprender eso que tal vez la universidad no te puede proveer por muchas variables. Entonces, digamos, con la SME por lo menos había un tema de que nosotros nos enseñaban planeamiento, pero no teníamos la oportunidad de manejar ningún software de planeamiento como lo veíamos que lo hacían otras universidades chilenas o peruanas, sin irnos muy lejos de Latinoamérica. Y como grupo estudiantil que hicimos, nos agrupamos, buscamos un profesor o alguien de la industria que fuera muy teso manejando estos programas y fue como, venga, usted no nos puede dar un curso, al menos las líneas bases, que nos puedan servir para aprender, para saber al menos cómo se mueve ese mundo y que no salgamos el día de mañana en una desventaja con otros profesionales, porque pues la industria minera como tal es una industria chiquita y que es muy universal, o sea se manejan como los mismos temas en todo el mundo. Y es precisamente eso, es precisamente estar en esos capítulos que no solamente uno te ayudan a entender más allá del mundo y no solo a quedarte con lo que te puedas ver en un salón de clases, sino que además como complementar esa parte que en el aula no puedes ver. Otro de los aspectos es, por lo menos si a mí me gustaba un tema muy interesante, no sé, digamos perforación, y se veía en una o dos clases, o algo de perforación en minería, es un curso completo, pero como por dar un ejemplo, y lo veíamos en dos clases, pero a mí me apasionaba tanto ese tema que era como, venga, yo quiero saber más, pero es que la clase no me lo está brindando más. Como capítulo estudiantil, ¿qué podemos hacer? Buscábamos un experto en el tema que nos diera un curso de un mes o 2 meses y nos profundizara un poco más el seminario, eh, no sé, cualquier cosa que les apasione y que les guste de su carrera, sigan el camino porque lo que a uno le gusta, eso lo va llevando a otros lados. Quisiera, Isabel, pues, bueno, preguntarles a los chicos a la orden, el CEO, capítulo estudiantil de óptica. Ah, qué interesante, súper, súper, Natalie, excelente. Excelente.
Súper. Natalia ahorita nos cuenta de qué carrera Sí, es, sí, qué temas sí, sí, porque manejan. quisiera eso, que empecemos pues ya como a que ustedes aprovechen a Isabel acá, que la tienen, porque, bueno, hay preguntas como, hey, Isabel, ¿por qué te quedaste allá? ¿Hasta cuándo te vas a quedar? ¿Cuándo vas a regresar al país? Definitivamente, ¿qué pasó con la minería artesanal? ¿Cómo es ese tema de por qué poner en su momento, cuando decidiste hacer la maestría, en minería artesanal, cómo dejarte tocar directamente en tu corazón, en tu piel, en tus pensamientos, en lo que tú eres, por las problemáticas de esas comunidades tan necesitadas. Entonces ahí, pues chévere que hablemos ahorita un poquito, pero sí darle la oportunidad también a los chicos, no sé qué pregunta quisieran hacerle a Isabel hasta acá. Eh, no sé, cómo consiguió, cómo presentó los exámenes, por qué se quedó, con qué plata va a hacer ahorita el doctorado, no sé, un montón de preguntas que podrían surgir para ustedes que ya están pues también tan cerca de su graduación. Los invito entonces a que aprovechen que tienen acá a Isabel, quien quisiera formular preguntas. Estamos en confianza. De lo que sea, yo recibo de todo, yo soy muy abierta. Sí, total. Muchas No los gracias. conozco, no les estoy viendo la cara, pero no tengo problema con Muy responder. bien. Dale, Natalie, Natalia, tiene la adelante. manito. Adelante, adelante, Natalie. Hola, Te escuchamos, sí, adelante. pues mi pregunta era un poco más como a que, bueno, una de las cosas para mí más difíciles como, no sé cómo explicarlo, o sea, de manejar es como el estrés. Entonces quería preguntarte cómo manejaste el estrés de ese final de carrera, porque pues para mí está siendo un poco complicado y eso que todavía no tengo como tú, pues las fechas y todo para las cosas, pero ¿cómo manejaste el estrés de final de carrera, de inicio de la nueva universidad, de cambio de todo, de presentar exámenes de todo y como tratar de ser persona, no sé? Y Claro que sí, esa es yo una excelente pregunta, porque no solamente... le incluiría la pregunta de Natalie algo, Isabel, y es la presión familiar por, oye, tienes que decidir rápido graduarte y ya mandaste hojas de vida y uno todavía pensando en sobrevivir y la familia presionando. Entonces yo le incluiría ese pedacito también a lo de Natalie. Sí, total. Bueno, la pregunta de Natalie es súper interesante porque incluso no solamente fue en ese final, sino yo creo que mis 2 últimos años de universidad fueron un estrés total porque como les decía, desde el sexto semestre yo no solo trabajaba en el grupo de investigación, sino que era parte de 2 capítulos estudiantiles y con los dos tenía actividades, entonces era responder por mis materias, responder por el trabajo y responder por los 2 capítulos estudiantiles. Era una cosa de locos. Y el estrés es, uno, lo más importante es tu salud. Eso es primordial. O sea, independientemente que cómo lo tengas, o sea, tienes que yo me daba 1 hora para mí al día y 1 hora consistía en, como te decía, si sea fuera a tomarme un tinto en el M9 a echar chisme con mis parceros, era 1 hora que yo me sentaba, pero era 1 hora que trataba de disfrutar al máximo. Y manejo el tiempo, o sea, yo puedo decir lo que al final dormía muy poco, dormía 6 horas, sin embargo mi cuerpo se acostumbró a solo dormir 5 o 6 horas y siempre fue así. Entonces, pero era precisamente dedicar ese tiempo a solo dormir y manejar muy bien el tiempo. Siempre andaba con un cuadernito y desde que llegaba a la universidad, y es una costumbre que aún tengo, y es ponía horarios para cada tarea. Entonces, no sé, si llegaba a las 8 de la mañana, era bueno, de 8 a tal cosa, a tal hora le dedico, no sé, al trabajo, o de 10 a 12 le dedico a las tareas que tenga la universidad, almuerzo, y siempre trataba mucho de cumplir con esos horarios. Y por lo menos si en el día cumplía con todas esas horas que yo ya le ponía, era que me daba la hora de descanso. O sea, como no sé, y tú a las 5 cumplía cabalidad o al menos un 80% con todo lo que me había propuesto para hacer en el día. Entonces a las 5 o 6 le decía a mis compañeros, venga, tomémonos una
cervecita ahí en la People, cuando existía la People, yo creo que ya la People no existe, era un barcito que queda al frente del Éxito, o vamos y nos tomamos un tinto en el M9, pero era como mi premio y el cuerpo necesita eso, o sea, hacer recompensa de, hice muchas cosas bien en el día, que me merezco. Y para mí ese que me merezco era poder relajarme, hablar, reírme o tomarme una cerveza con ellos. Entonces, así manejaba el estrés. No te voy a negar que obviamente habían días en los que yo estaba que botaba chispas por todo. Simplemente de repente fue como, bueno, me voy para Corea y ella, bueno, hágale, yo el apoyo que necesita. Entonces, digamos que siempre he contado con ese apoyo de ella y ella nunca me exigió. Sin embargo, sí, por parte de mi papá, sí existía esa presión y hice eso que les estoy diciendo. Yo un día lo senté y le dije, mira, yo me voy a graduar, no sé qué voy a hacer, pero, o sea, yo no necesito que me agregues un peso más a lo que yo ya estoy lidiando. Le dije todo por lo que estaba pasando, le dije, necesito terminar mis materias, voy a trabajar, tengo esto, esto y esto. Eh, si el problema es de plata, tranquilo, usted ya me pagó la carrera, ya no hay mayor responsabilidad, no se preocupe, ya de aquí en adelante yo sigo sola. Entonces como que es realmente uno ponerse y también darse un poco su lugar. Yo sé que muchas veces es horrible tener que uno enfrentar a la familia o a los papás y decirles como cosas tan directas, pero es que también está en juego la salud de uno y que uno pues está estresado, no sabe qué hacer y pues como que tener que también lidiar por esos pensamientos y que además son otras épocas, o sea, son pensamientos completamente distintos a los que nosotros crecimos. Yo creo que muchos de nosotros ya no tenemos en la mente de querer salir a trabajar 10, 30 años para una empresa o una misma empresa, sino que muchos tenemos en la mente que queremos es salir a crear empresa o salir a hacer otras cosas. Entonces también es realmente nosotros, obviamente con todo el respeto del mundo, tener una conversación muy seria y poner nuestros pensamientos y los puntos sobre la mesa. Sara me preguntaba de que, bueno, ese sí es Sara, bueno, si no es Sara, perdón, de que le daba Sí. miedo ingresar a un grupo estudiantil porque sentía que no había nada que aportar. Yo lo sentí, digamos que en mi grupo no era el grupo de investigación cuando yo entré, fue una invitación del profe, pero también yo era como, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y créeme que hay mucho por hacer y tu camino lo vas encontrando. Digamos que cuando yo también entré tenía ese miedo de trabajar con ingenieros y profesionales, porque el Grupo GEMA pues contrata para múltiples proyectos, no solo estudiantes, sino profesionales, ya que tenían idea como, no, venga, ¿yo qué voy a hacer? Pero siempre trataba era tener uno la mejor disposición y tener la mente abierta de hacer lo que sea. Y siempre ser muy colaborativa. Entonces, si me decían, venga, puede revisar la ortografía de este documento, no tenía nada que ver con minería, pero siempre con la disposición de que cualquier tarea que yo hacía, por más chiquitica que fuera, aprendía algo. Esa era siempre mi mentalidad. Entonces, bueno, listo, corregí ortografía, pero bueno, tenía que leer un documento, un informe de un proyecto gigante de 100 páginas, pero ¿qué aprendí de ahí? Aprendí de cómo hicieron la metodología, los objetivos del proyecto, aprendí toda la investigación que se llevó a cabo, cómo se hizo, por qué se hizo. Entonces, mira que algo tan chiquito como lo puede ser, no sé, arreglarle el formato o corregir la ortografía, hay mucho que tú te puedes nutrir de conocimiento y que mucho más adelante vos puedes aportar. Entonces, no sé, me pasó que una vez me tocó arreglar una base de datos de un proyecto en específico, era pues, simplemente organizar unas cosas de Excel, pero tener ese conocimiento en mi cabeza de qué era, ayudó para un proyecto a diseñar un proyecto más adelante. Entonces, a describirlo como tal, era como, no, es que miren, los porcentajes de población de tal cosa, del proyecto anterior que trabajamos, tenía esto. Entonces, siempre pensar de que cualquier cosa que hagas, por más chiquita que sea, vas a adquirir un conocimiento. Entonces, sí, obviamente puede que cuando entres al grupo inicialmente vayas a estar un poco perdida, que no sepas muchos temas, pero siempre con la disposición de ayudar, siempre estar muy en qué puedo colaborar, inclusive ayudando a servir agua o cualquier cosa, siempre va a haber algo que puedas aprender. Y pégate con las personas, habla con ellos, eso era lo que yo hacía con los ingenieros, yo les decía, como vengo, usted qué está haciendo en el proyecto, cuál es su función, cuál es su aporte,
Y hablar con las personas ayuda y uno también se nutre de conocimiento mediante ese proceso. Entonces, que no te dé miedo y si tienes la oportunidad, inclusive puede ser tú la que le diga a un profesor, venga, profe, usted tiene este grupo de investigación, y a mí me gustaría aprender, ayudarle, le puedo, no sé, arreglar la papelería, lo que quiera, pero mi intención es aprender. Sea 1 o 2 horitas, lo importante es realmente adquirir ese conocimiento. Y créeme que los profesores ven esa actitud de uno querer aprender y ellos mismos son los que le van abriendo las puertas para cosas más adelante. Claro, uno mismo Muchísimas gracias. se va labrando el camino, ¿no? Lo importante es esa actitud de propositiva, abierta, de mostrarle el interés, desde la Una humildad, iniciativa. claro, y desde la humildad reconocer que, bueno, al principio puede el aporte, como tú decías, servir el agua, pero servir el agua hace que los demás que están concentrados no tengan ya que estar pensando en eso. O sea, es desde lo pequeño uno puede contribuir definitivamente a los equipos. Excelente. Muy bien, gracias Sara. ¿Alguna otra persona que quiera preguntarle más cosas a Isabel? Isabel, este tema, mientras los chicos se van como entusiasmando, sé pues que ahorita estás muy reciente en el inicio de tu doctorado. Pero una de las preguntas que también surgen es, bueno, ¿regreso a Colombia? ¿No regreso? ¿En qué momento regreso? ¿Por qué debería regresar y por qué no? ¿Qué está pasando en ese momento contigo en ese sentido? Claro que sí. Bueno, mira, eso va muy con los planes que yo siempre he tenido un poco a largo plazo. O sea, yo nunca he tenido un plan de voy a hacer esto, me voy a graduar y voy a hacer esto, no. Nunca ha sido así, las oportunidades, como te dije, han llegado y yo simplemente las he agarrado. Sin embargo, dentro de esas oportunidades, algo que yo siempre he querido y que me ha gustado es enseñar. Y creo que esas fueron una de las razones por las cuales yo acepté el doctorado, porque siempre habría sido como en algún punto de mi vida yo sí quiero ser profesora y quiero transmitir experiencia. O sea, a mí me gustan mucho estos espacios. Me gusta poder hablar, me gusta poder contar experiencias, poder aportar algo desde mi conocimiento y pues desde mi propia vivencia, lo que he vivido, ¿no? Y para mí eso es ser un maestro de vida, o sea, más allá de ser un profesor de alguna línea en específica o de algún tema de investigación en específico, para mí mis grandes maestros fueron más los que me enseñaron aspectos importantes de la vida y que realmente un tema en específico de la carrera. Yo siempre he pensado, pues, porque tú puedes coger un libro y puedes aprender muchas cosas de autodidacta, pero realmente hacer persona, ser profesional o muchas cosas de aspectos personales. Perdón, que pasó un carro de la basura por mi casa. Aspectos personales fueron mis grandes maestros que me lo enseñaron. Entonces, un poco de eso es algo que yo siempre he querido replicar y por eso acepté el doctorado, porque en un punto de mi vida sé que quiero ser profesora. Digamos que ahora cuando termine el doctorado no sé qué puedo hacer. Me gusta mucho la línea de investigación, me gusta mucho investigar. Lamentablemente en Colombia no tenemos mucho esa línea de ser investigadores, a menos de que estés ligado con la academia, pero en otros países sí ocurre. En Estados Unidos por lo menos pueden haber industrias que contratan investigadores o estudian o ya doctorados como, o sea, doctores como tal para hacer algunas partes de investigaciones de la empresa. Entonces, creo que por ahora el plan sería poder trabajar un poco como investigadora, pero yo sí sueño con regresar a Colombia en algún punto y poder contribuir con conocimiento todas las cosas que yo he recibido. O sea, no Desde te la puedo decir en formación 10, de 20 años, sí, desde la formación académica. y apoyar en Pero esa sí es algo. académica a otros, pues seguir como con esa apuesta de formar nuevos profesionales. Muy bien, Exactamente. Isabel. ¿Quién quisiera preguntar? No sé, chicos. Isabel, bueno, como están tímidos, entonces voy a hacerte una pregunta y es, digamos que no todos los profesionales en formación tienen esa mirada de lo social y lo ambiental, ¿cierto?
¿Por qué llegas a ese tema? Y digamos que ahí, ¿cuál sería la lección que tú quisieras como dejarles a estos chicos de, oiga, miren este asunto, que es un asunto que nos tiene que involucrar a todos? Nosotros aquí en la facultad recientemente publicamos un documento que se llama el Manifiesto de la Ingeniería para la Vida. Y es eso, el respeto a la vida, a los territorios, a las dinámicas que se dan en todas las poblaciones grandes o pequeñas. Entonces, ahí, ¿qué quisieras dejarnos como mensaje? Claro que sí, mira, esto de la parte social ambiental viene inclusive desde antes de yo empezar un poco la carrera, y una de las razones por las cuales yo escogí estudiar ingeniería de minas fue precisamente, bueno, era muy chiquita, tenía 15 años, 16 años cuando tomé esta decisión, y creo que a muchos nos pasa. En Ibagué iba a haber un gran proyecto minero, pero toda la gente se oponía. Y cuando pues yo siempre me ha gustado hablar con las personas, siempre me ha gustado escucharlas, cuando les preguntaba como las razones, por qué, nunca había una razón de peso, siempre era como no, porque utilizan mercurio, porque no sé qué, bueno, muchas razones. Bueno, antes de esto, un paréntesis, yo quería estudiar geología, por eso resulté también un poco con el capítulo de geología, porque siempre me ha parecido muy interesante, la geología. Y cuando yo vi como que, bueno, me empecé a investigar por mi cuenta, la minería es súper necesaria, es algo que está en lo que usamos todo el tiempo. Yo decía, si es tan mala y si es tan horrible, pues no sé, era muy visionaria, decía como los médicos quieren encontrar la cura contra el cáncer, ¿no? O sea, decía, pues vamos a estudiarlo y vamos a hacerla de que, de alguna forma esto se puede utilizar en un futuro, porque igual es algo que necesitamos. Así fue que entré en el programa de Ingeniería de Minas, y pues obviamente entré y ya me di cuenta de que pues hay muchas cosas técnicas que se hacen bien y que no es una satanización que se tiene, pero bueno, eso es otra historia. Pero como llegué es precisamente por ese negativismo social que tiene la minería, y por eso llegué como a trabajar con las comunidades, porque muchas veces en campo empecé a ver a nosotros como estudiantes que íbamos a salidas de campo, nos veían inclusive con los chalecos y el escudo de la nacional, y ya creían como, no, es que vienen a montar una mina, es que vienen a destruirla, no sé qué. Y era como, no, pero espere, nosotros somos estudiantes, ni siquiera estamos o venimos de una empresa. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que realmente hay una percepción bastante negativa, y sobre todo pues porque hay una historia detrás. Desafortunadamente tenemos una imagen que nos va a perseguir por muchos años, y es que anteriormente pues la minería no se hacía con las mejores prácticas, y pues tenemos legados de historias de impactos y de desastres no solo ambientales y sociales, pero por ahí empezó un poco, porque realmente conociendo desde el lado técnico y conociendo como todas las nuevas tecnologías y todo lo que se aplica, es como, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, y es una industria que trae muchos beneficios si la hacemos de forma sostenible y bien hecha, o sea, con todos los principios y con todo lo que acarrea realmente llevarla a cabo. Claro, Entonces un ahí, poco, perdóname Isabel, te interrumpo, dale. y es que un poco es, a ver, no es la oposición por la oposición, ¿cierto? Que era un poco Exacto. lo que tú veías en esos ciudadanos con los que compartías, y es, ok, ¿por qué no más bien nos vamos del otro lado? Vámonos a proponer que se haga distinto, porque definitivamente esos minerales los necesitamos todos, eso es beneficio para la sociedad, pero me voy a ir del otro lado para ver cómo es que lo podemos hacer de una buena manera, ¿no? Es un poco como tu mirada. Exactamente. Bueno, resulta Exactamente. que son las 7, yo ya estoy en biblioteca de la facultad, ya todo el mundo se fue, ya me están haciendo señas de que todos tienen que irse para sus casas a estar con sus hijos. Entonces, yo quisiera pues ya, Isabel, en este último minutico, como que el mensaje con el que hoy se tienen que ir a dormir después de escucharte. ¿Cuál es ese último mensaje clave para el cierre de este conversatorio? Bueno, el primero es como siempre hagan los que les gusta. O sea, uno ve 1000 temas en las carreras y creo que todas las carreras son iguales,
pero hay uno o dos que uno siempre le mueve una fibra y uno siempre quiere leer más o uno hace las tareas con gusto. Sigan ese camino, sigan ese, como esa voz interior que a uno le dice, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, por esto yo puedo trasnocharme estudiando para el parcial y no me da pereza o no me siento agotada. Sigan ese camino porque realmente las oportunidades van a ir apareciendo y estén listos cuando esas oportunidades lleguen. O sea, lo que les decía al principio, cada paso que ustedes den hoy va a ser un avance para el futuro de mañana. Y siempre háganse una pregunta, ¿realmente lo que yo estoy haciendo hoy me está contribuyendo al plan que quiero lograr mañana? Creo que esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos y es realmente si nos sentimos felices con lo que estamos haciendo en este instante, porque lo más importante es disfrutarlo ahora. Y no se estresen por el futuro, no se estresen por lo que les diga la sociedad, no se estresen por ver, no, es que fulanito se graduó hace 3 años y ya, no sé, es multimillonario, no. Cada camino es distinto, cada uno es un proceso distinto, confíen en su proceso, confíen en sus gustos y en la voz que ustedes tienen. Desde que ustedes hagan las cosas con cariño y disfrutando cada paso, les aseguro que las oportunidades vendrán. O sea, les digo yo que supuestamente iba a trabajar yo no sé cuántos años y nunca, nada de las cosas han salido como las tenía, digamos que planeadas, sino que simplemente me han llegado las personas correctas en el momento correcto y he dicho sí en el momento correcto, pero siempre guiándome por esas cosas que me gusta hacer. Excelente, Entonces creo que excelente. Yo ese creo es que es el mejor mensaje. un mensaje importantísimo. Y sí, yo creo que es un poco lo que tú hablas, cómo seguir ese instinto y cómo no darle tanto juego a los comentarios y a los paradigmas de la sociedad, ¿no es cierto? Y eso es Total. Y fundamental, compararse. y Creo que lo comparar. peor que uno puede hacer es compararse con otros colegas, otros compañeros. Como tú dices, cada No es uno tiene sano. su historia y su mundo y sus maneras de llegar. Yo creo que es un mensaje muy claro, Isabel, y qué rico ver esa claridad que nos estás contando acá, porque creo que justamente has hablado de esos grandes dilemas, de esas grandes preocupaciones y de esas grandes angustias que se nos generan cuando vamos a salir de la universidad. Entonces, Total. agradecerte por lo que nos contaste, por compartirnos un pedacito de ti. Yo creo que para los chicos queda claro, muy claro ese mensaje que nos traías en el día de hoy. Te agradecemos mucho por haber aceptado compartir con nosotros este espacio. Ya luego la grabación va a estar en el canal de YouTube para quienes quieran volver a ella. Eh, y de nuevo, aquí están las puertas abiertas. Yo voy a aceptar esa invitación, ese ofrecimiento que tú haces a acompañarnos en diferentes espacios. Incluso pues estamos hablando ahorita de un tema de tutorías de egresados, que creo que es muy importante porque esa mirada para los que no se han graduado, la mirada de ustedes es fundamental en unas conversaciones incluso más privadas. Entonces, Total. gracias a quienes nos vean después en diferido a través del canal de YouTube. Saben que pueden no solamente conocer o explorar de nuevo este conversatorio que tuvimos hoy con Isabel, sino que están todas las lecciones de egresados. Cada una de ellas es absolutamente rica en contenido, así que muy invitados a verla y nos vemos entonces en 15 días con dos nuevos invitados, uno en la mañana y uno en la tarde. De nuevo, gracias y a todos un feliz resto de día. Y de nuevo a ti, Isabel, muchas gracias. Feliz noche. No, a ustedes, gracias por la invitación y si de pronto alguno me quiere escribir personalmente, tiene una duda o algo en lo que les pueda colaborar, aquí estoy y lo hago con todo el gusto del mundo. Y te podemos encontrar en LinkedIn como Sí, Isabela Casas Buenas Cabezas, ¿cierto? Y ahí te inscribimos. correcto, así también. Perfecto, muy O bien. mi correo es jcasasbuenac@unal.edu.co. Yo continúo, es mi correo personal, el correo de la Excelente. Nacional. Ese No nunca lo lo podemos dejo para abandonar nada. porque ese correo es Sí. vitalicio, es con capacidad ilimitada, tiene grandísimas virtudes. Entonces, bueno, Isabel, de nuevo, gracias y a todos los que participaron pues hoy acá en este espacio, de verdad, muchas gracias. Chao, chao.